Maitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara. Pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido. Y gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído. Gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias. Continuando con la segunda parte del tema de la religión, ¿es realmente mala? El factor miedo para algunas personas es necesario. Hay personas que necesitan sentir miedo para poder cambiar sus vidas. Tristemente, nadie merece vivir con miedo, pero en algunos casos es necesario. Esto puede ser una afirmación o una pregunta. ¿Es necesario vivir con miedo para cambiar tu vida? No necesitamos de una experiencia cercana a la muerte para valorar la vida. ¿O sí? Muchas personas, al pensar que al hacer maldad o hacer daño a otros, se pueden ir a un infierno y sus vidas atormentadas se acabarán físicamente, pero sus almas quedarán atrapadas en ese tormento. Tan solo en pensar en eso, muchas personas hacen el bien por miedo. Miedo a la condena. Muchas personas tienen miedo de vivir la vida. Tienen terror, tienen depresión, tienen angustia y se suicidan pensando que reencarnarán y vendrá otra oportunidad de vida. ¿Será esa la razón por la que la iglesia abiertamente no acepta la reencarnación, la religión? Porque entonces muchas personas desearán morirse rápidamente y dejar este tormento en esta vida en el pensamiento de que regresarán. Supongamos que no fuese así. ¿Crees que si supieran que esta es la única oportunidad de vida que tienen, arruinarían su vida suicidándose o llevando una vida de pecado, de delincuencia, de destrucción a sí mismo? ¿Crees que echarían a perder la única oportunidad de vida que tienen si pensaran que así es? A muchos otros no les interesa, en realidad, porque su mente está tan triste o en la tortura que no piensan, que no están realmente viviendo conscientes. Entonces, el factor miedo, ¿crees que para algunos es positivo? Porque eso les hace pensar dos veces. El miedo a perder a su familia si no hacen las cosas bien, el miedo a tener un accidente si no manejan con cuidado, el miedo a enfermarse si no comen sanamente, el miedo a morir pronto si no empiezan a cambiar sus hábitos de vida. Entonces, ¿el miedo pasa a ser positivo o negativo? Esa es mi pregunta para ti. ¿La religión realmente es mala? Como lo dije en el primer video de este tema en particular, para algunos la religión ha sido una salvación. Han traído a sus hijos de las calles, de las pandillas, los han acercado a Dios y estos jovencitos han cambiado su forma de vida. Ahora los ves trabajando en equipo, ayudando a otros, llevando a comida a desamparados, limpiando las iglesias. Están haciendo cosas buenas, sintiendo más compasión por los animalitos, teniendo más compasión por su amiguito. Entonces, ¿la religión es mala
o es buena. Como te digo, y lo digo en el primer video, con todo mi amor y con todo mi respeto, por supuesto. Si tú encuentras a Dios en la naturaleza, en las montañas, en las estrellas, en el Padre Sol, está bien, es respetable. Ahora, si el otro lo encuentra en un templo, en una congregación, también es respetable, porque todos tienen derecho a ejercer su libre albedrío, siempre y cuando no lastimen al otro. Que se respeten y no traten de imponer su ideología y no sentencien al otro, al que no está en su mismo camino. Porque solo aquel que está libre del juicio se ha liberado. Entonces así podremos todos convivir en paz. Te lo digo con cariño y te lo digo con mucho respeto, siempre. Hay personas muy buenas en la religión, como hay personas muy buenas ateas que no creen en nada, absolutamente en nada. La bondad está en todas partes, como una vez lo escribí, y lo digo con mucho amor y respeto. La bondad se viste de muchas formas. Puede ser en un limosnero, puede ser en un niño de la calle, puede ser en un animalito, puede ser en un pajarito, puede ser en una flor. Eso es Dios, la bondad es Dios. Y la maldad también se disfraza. Puede ser en un ser hermoso, puede ser en un ser feo, de apariencia física horrible, de acuerdo al estereotipo de belleza que tenemos en la humanidad, horrible por fuera, pero hermoso por dentro. En realidad eso es relativo. La belleza es relativa. Y yo hago una frase pequeña y breve. La maldad se viste de muchas formas. Cierto, ¿no? En la fealdad puedes encontrar bondad, como en la bondad puedes encontrar belleza. La bondad se viste de muchas formas, como la maldad también. Todo absolutamente es relativo y es desde el cristal donde tú lo miras. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿todavía después de ver este video piensas que las religiones son malas? Claro que tristemente nacieron con una intención de poder tener un control sobre las masas. Pero yo te pregunto a ti, algunos tendrían una atención totalmente negativa y oscura, una intención oscurecida, y poder enriquecerse a base de los feligreses y de los diezmos y de las limosnas. Pero otros realmente se dieron cuenta que la única forma de que las personas o la humanidad pudiera estar bajo un control o bajo ciertas reglas era infundando el miedo, que sus almas se perdieran, que si cometes un asesinato, tu alma se va a perder y se va a quedar por ahí atormentada. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿el miedo, el factor miedo es positivo o es negativo? ¿Todavía piensas igual antes de haber escuchado estos videos? ¿Todavía piensas igual? Las religiones se crearon, sí, por personas con intereses personales y avariciosos o de control. Pero por otro lado, también se crearon por personas que no tienen otra manera de hacer que las personas hagan bien, infundando miedo en sus mentes y en sus cabezas de que pueden tener severas consecuencias, como lo hace un país. ¿Por qué un país funciona? Muchas personas me preguntan, ¿en verdad es mejor vivir en Estados Unidos? Hay algo favorable que tiene Estados Unidos y créanme, se ve muy grande la diferencia.
En Estados Unidos se respetan mucho las reglas. Tú puedes cruzar de una frontera desde México a Estados Unidos. En México te pasas un alto, te metes en un parking donde no es, te parqueas o te estacionas en un estacionamiento para deshabilitados o incapacitados. Llegan y te dan una multa, tú das un billete y se acabó el problema. Una mordida, entre comillas. Tristemente es muy fácil comprar la ley. Yo no digo que en Estados Unidos no haya corrupción. No estoy diciendo eso tampoco. Pero se cuida más de eso. Tiras basura en todas partes e inmediatamente cruzas de una frontera a otra y ves una gran diferencia. Las calles más limpias, donde quiera hay letreros no littering, no loitering, o sea, no puedes estar tirando basura. No puedes infraccionar jamás, ni se te ocurra ofrecerle dinero a un policía en Estados Unidos porque te va peor, peor. Cámaras en todas partes. Estás siendo observado todo el tiempo, aunque no lo creas, radares en los freeways en todas partes. Claro que hay crimen como en todas partes. Pero hay algo que a mí me sorprende. Nunca, es muy raro que tú escuches que alguien toque la bocina de un carro. Es muy raro, de verdad que sí. No se usa eso. Se respeta mucho al peatón. Acá la vida del peatón es más importante. Primero pasa el peatón y después pasa el carro. Y tristemente en nuestros países de origen, primero pasa el carro y después el peatón. Y el peatón no tiene calles decentes por donde cruzar, donde pararse. ¿Por qué? Porque los dineros se los roban, por supuesto, al por mayor, mucho robo. Entonces las calles están en una situación tan lamentable, con hoyos por todos lados. Pero bueno, siempre en las películas de Hollywood y de todas partes se retrata al México feo, sucio. Pero México también tiene lugares maravillosos y hermosos, lugares preciosos, de los recursos naturales más abundantes que existen. Lastimosamente, en manos de solo unos cuantos. Eso no es historia nueva para nadie. Y se ve la gran diferencia entre una ciudad y otra. Algunas ciudades ricas en naturaleza, hermosas, conservan su belleza todavía porque los ciudadanos de allí, los comunitarios, las comunidades de allí, sus habitantes cuidan mucho de eso. Entonces puedes encontrar los extremos de un lado a otro. Eso es lo maravilloso de México, que puedes encontrar los dos extremos, los más ricos del mundo como los más pobres. Una riqueza cultural enorme, como en sus recursos naturales. Pero si algo funciona en Estados Unidos son las reglas. Regresando al tema principal, son las reglas. El temor a que te den un ticket por ir tomando es muy alto, por tomar alcohol y ir manejando. Te pueden inclusive quitar tu licencia de por vida. Se respetan las leyes, se respetan las reglas de la mejor manera. Hay una gran diferencia. Por eso Estados Unidos funciona, porque las reglas se respetan de lo mejor que se puede. Entonces yo te pregunto a ti, ¿necesita el ser humano reglas fuertes para corresponder de una manera correcta? ¿Necesita el ser humano del miedo positivo para cambiar su vida en un cambio de 360 grados, tan solo por el miedo a un infierno y no cometer pecados? ¿Es necesario realmente que el ser humano tenga que vivir el miedo para hacer las cosas bien? Por supuesto que no es justo ni necesario, pero ¿está la humanidad preparada para entender eso? Sí, cada vez más personas están preparadas para entender eso. Si tú ya eres de las personas que dice, yo no necesito un Dios de una religión ni de una iglesia para valorar la vida, para cuidar de la naturaleza. Para mí Dios son los universos y está en las estrellas. Qué hermoso es de verdad. Pero si para una persona, aún
Puede decirme alguna persona religiosa, yo no tengo miedo, pero me gusta estar aquí. He encontrado a mi familia. Aquí mis niños están aprendiendo de valores. Tenemos muy bonitas reuniones de mujeres, de familias, de consejos para los matrimonios y todo eso. Yo me siento como en mi casa. Me gusta que llegue el fin de semana porque es cuando nos reunimos en familia, convivimos con otra parte de la comunidad, conocemos gente nueva, nos ponemos nuestras mejores ropas, comemos juntos. Entonces está bien, porque ellos encuentran allí la paz y la estabilidad emocional, que es lo más importante. Hay personas que necesitan tener fe y esperanza en algo y ese es su derecho. Si ellos necesitan tener fe y esperanza en algo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Esa es mi pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Entonces, te lo vuelvo a decir con mucho cariño y respeto. Si encuentras a Dios en la naturaleza, en las montañas, en el sol y las estrellas, es respetable. Pero si el otro lo encuentra en un templo, en una congregación, en un grupo de personas que se unen como comunidad para llevar comida a los que no tienen, aunque algunos lo hagan por apariencias, pero otros realmente lo hacen genuinamente con todo el amor a ese Dios que ellos han creado, está bien, es respetable, todos tienen derecho a decidir y a ejercer su libre albedrío, siempre y cuando no afectes o dañes a otros, por supuesto, y no trates de imponer tus ideologías tampoco, solamente porque no estás en su mismo camino. Cada quien aprende de diferente manera, entonces todo es respetable. Y lo vuelvo a decir con mucho amor, solo aquel que se ha liberado del juicio ha comprendido. Solo aquel que está libre del juicio al otro se ha liberado. Entonces así podremos todos convivir en paz.